¿Cómo están? Muy buenas tardes. La verdad, disculpen por no poder subir el video a tiempo. Tuve todavía ruido hasta muy tarde. El día de hoy también tuve mucho ruido en la mañana, entonces era imposible poder limpiar la grabación y poder mandarles, ¿ya? Es por ello que recién lo estoy haciendo. No se preocupen, va a estar hoy día. Sin embargo, les pido disculpas nuevamente. Yo sé que ustedes necesitan este video, ¿ya? No se olviden también que las clases están grabadas en la plataforma, ¿ya, chicos? Bueno, como ya les había comentado, bueno, estamos en el curso de estadística empresarial, les había comentado que en esta clase vamos a tocar dos temas esenciales, que está el 2.2 y el 2.3, que vienen a ser los datos estadísticos y todo lo que es relacionado a gráficas. En datos estadísticos ya tenemos conocimiento de esto, ¿verdad? Sin embargo, vamos a desarrollar un pequeño concepto. Recuerden que ustedes tienen todo el desarrollo de esta clase en el blog de GB Professor y el link se encuentra en la descripción del video, ¿ya? Bien, la recolección de los datos implica tres cosas muy importantes. La primera es seleccionar uno o varios métodos o instrumentos disponibles y estos hay que adaptarlos y desarrollarlos. Va a depender del enfoque que quieras realizar en tu estudio, ¿no? Tú puedes utilizar encuestas, puedes utilizar entrevistas, cuestionarios, entre otros. La segunda es aplicar este instrumento y la tercera es preparar las mediciones obtenidas o los datos recolectados para analizarlos correctamente y te puedan dar una buena información o como resultado para que hagas el estudio estadístico. Muy bien. En el enfoque cuantitativo, se va más a recolectar los datos que están equivalentes a una medición. Y acá vamos a tener algunos ejemplos. Como ya les dije, puede ser una entrevista. Tenemos dos tipos de entrevista, ya sea estructurada o no estructurada. En la entrevista estructurada se utilizan preguntas estandarizadas y las preguntas pueden ser abiertas o cerradas. Cuando una pregunta es abierta, permite como que el entrevistado se explaye en la respuesta, ¿no? Y pueda dar su juicio acerca de la pregunta que se le está realizando. Sin embargo, la cerrada es un poquito más compleja, no tanto para el entrevistador, sino para el entrevistado porque lo limita, ¿ya? Y esta es mucho más fácil de evaluar, mientras que la no estructurada se van a ir preparando preguntas dependiendo al camino que tenga la entrevista. Esta no es muy utilizada para lo que es el estudio de estadística, la más utilizada es la estructurada, ya que hay que preparar las preguntas necesarias que se requieran para el estudio estadístico. Muy bien. En métodos de recolección puede ser una entrevista, ya sea telefónica, por correo, vía online o presencial. Los cuestionarios también son otra manera en la que se puede obtener estos resultados. También vamos a tener cuestionarios abiertos como cuestionarios cerrados. Los cuestionarios abiertos vienen a ser prácticamente el mismo concepto que las preguntas abiertas de una entrevista. El cuestionario abierto va a permitir al individuo poder desarrollar toda la pregunta como él lo desee, con su propio juicio y cuántas palabras requiere utilizar. Mientras que en un cuestionario cerrado lo limitas al individuo a que elija una opción o a que se vaya por la que más prevalezca dentro de él, ¿no? Nosotros también tenemos que ver, hay una otra metodología que es la observación, que esta se refiere a introducirte en esa situación que puedan estar tu público y con ello vamos a tener tres tipos. Primero, cuando la persona no sabe que está siendo observada, el público, la muestra que tú elijas no van a saber que están siendo observados. La segunda es cuando sí saben que están siendo observados, sin embargo el analista no interviene con esta muestra. Y en la tercera es cuando las personas saben que están observando y el analista puede intervenir con las personas de esta muestra. Y bueno, finalmente lo que son los mapas de procesos, que es una representación pictórica de los pasos de un proceso. Este es útil para determinar cómo funciona realmente el proceso para producir un resultado, ¿no? ¿Y cómo se utiliza este? Cuando un equipo necesita ver cómo funciona realmente un proceso completo, va a requerir a los mapas de procesos.
Como les comenté, vamos a entrar a lo que son los tipos de diagramas o las gráficas más comunes que se están utilizando para el estudio estadístico. Primero tenemos que definir qué es un gráfico. El gráfico es una representación en el plano de la información estadística. ¿Con qué fin? Para que tú puedas obtener una impresión visual y que sea más rápida el reconocimiento de la validez de los datos o cuál es tu enfoque, ¿no? Digamos, las cifras más pequeñas o las cifras más altas, eso va a depender del estudio al que estés realizando. Los gráficos son una alternativa a las tablas para representar la distribución. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen que nos muestra diferentes tipos de gráficos que podemos encontrar. Acá tenemos gráfico lineal, que vemos que las líneas representan cada una de las cantidades. Gráfico de área, cuando este está pintado para ver la comparación uno con otro. Gráfico de barras, acá también lo podemos ver, puede ser vertical, como puede ser horizontal, como puede ser apilada también. El gráfico de barras múltiples, cuando nosotros analizamos no solo una variable, sino que también dos. En esta que es de gráfico de barras apilado, se refiere, también pueden ser la misma variable, pero en dos lugares, por ejemplo. El gráfico circular, donde mayormente utilizamos porcentajes, el gráfico de dona y el gráfico radar. Listo, muy bien. Ahora vamos a entrar a cuáles son los requisitos al construir un gráfico. ¿Qué vas a necesitar tú? Primero, hay que evitar distorsiones por escalas exageradas. Después, hay que elegir el gráfico adecuado dependiendo al estudio y dependiendo a los datos que tú tienes, ¿ya? La sencillez y la autoexplicación. Nosotros tenemos que buscar que la gráfica me permita ver de una manera más sencilla y más eficaz el estudio que estoy realizando. Muy bien. Acá tenemos un ejemplo que es el gráfico de barras. Un gráfico de barras es una representación gráfica, valga la redundancia, en el eje cartesiano de las frecuencias de una variable cualitativa o discreta. Nosotros ya hemos visto lo que son las tablas de frecuencia y se van a dar cuenta que para poder desarrollar las gráficas van a necesitar hacer esta tabla de frecuencia. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Nos dice la producción de cereales en España de 2007, pero en millones de toneladas. Y acá tenemos la tablita donde nos dice qué cereales subieron y cuántos miles de toneladas se pudieron producir. Listo. Entonces, si nosotros solo vamos a agarrar este 11, el 6, el 4 y en este caso 0, ¿verdad? Acá podemos ir ubicando cada uno. Dependiendo al orden que ustedes deseen, no hay ningún problema. Entonces, cebada en este caso tiene cerca de 11.9, entonces está muy cerca de los 12 millones. El trigo, que lo vemos aquí, va a estar cerca del 6, ¿verdad? Y es por eso que lo vemos hasta acá. La avena va a estar con 4, que esta debe de extenderse hasta la parte de acá arriba, ¿sí? Porque son 4 millones. Y la de centeno está muy, muy cerca al 0 porque tenemos solo 261.000, ¿sí? Porque acá hablamos de miles de toneladas. Entonces, en esta parte, esta tabla que está aquí, nosotros podemos identificar que ya es una tabla de frecuencia. ¿Listo? Ahora, dentro de lo que son los gráficos de barras, encontramos dos tipos, la que es de orientación vertical y la que es de orientación horizontal. En la vertical, las distintas categorías están situadas en el eje horizontal, aquí, y las barras de frecuencia crecen verticalmente, como podemos ver. Y mientras que en la horizontal, las categorías se van a situar en el eje vertical. Ahora, esto que estaba aquí en la gráfica vertical, lo vamos a ver en este lado. Y las barras no van a crecer hacia arriba, sino que ahora van a crecer hacia el costado, ¿sí? Que van a crecer horizontalmente. Las categorías pueden ordenarse alfabéticamente o del más grande al más pequeñito, dependiendo de ustedes y dependiendo de su forma de realizar el estudio estadístico. Muy bien, acá podemos ver un ejemplo, ¿no? En este caso es la cantidad de, si más no me equivoco. Ya chicos, en esta parte nosotros podemos ver acerca de los porcentajes de habitantes en el Internet
o bueno, usuarios de Internet en el año del 2007, ¿no? Acá tenemos Países Bajos, Alemania, España, Francia, Portugal, Grecia y Rumania, que vendría a ser este pequeñito de aquí. Y acá también sucesivamente. Estos gráficos de barras pueden ser para comparar magnitudes o para ver la evolución en el tiempo. ¿Se acuerdan que vimos el primer ejemplo que era la producción de cereal? ¿Sí? En el 2007, si más no me equivoco, y acá esta puede ser del 2008, ustedes pueden poner un rango, digamos, del 2005 al 2010. Suman todas esas cantidades y van a poder poner los millones de toneladas en cada país, ¿no? Y acá yo comparo, bueno, Francia produce mucho más cereal que Portugal, o Italia con España se encuentran casi en la misma cantidad. Mientras que si nosotros queremos ver cuánto se produce de cereales en un determinado país, podemos diferenciarlo por años o por meses, dependiendo de la necesidad que tengan de este estudio, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, desde el 2000 hasta el 2008. Y vemos que en el 2000, 2007, 2008 y 2004, la producción estuvo prácticamente en lo más alto, mientras que en el 2005 estaba pequeñita. Y acá ustedes pueden ver, ¿no? ¿Por qué en el 2005 pasó esto? ¿Hubo alguna crisis? ¿Qué sucedió? ¿Por qué no hubieron ventas? Etcétera, etcétera. Eso va a depender del estudio que ustedes vayan a realizar. Muy bien, y acá también en barras vamos a ver algo importante, de que estas se pueden diferenciar en sencillo, agrupado y apilado. En sencillo es cuando simplemente yo pongo una sola variable. Miren, acá hay un ejemplo. Alumnado que terminó el bachillerato por su opción académica. Vamos a ver en centros públicos y en centros privados. ¿Cuántas personas fueron en centros públicos y cuántas personas fueron en centros privados? A esto se le denomina la leyenda, que normalmente la suelen ubicar en este costadito de la gráfica, pero en este caso, como vamos a ver tres gráficas, es para que ustedes puedan ver. Ya, ahora, estos centros públicos están como guinda, ¿verdad? Y el centro privado está como naranja. Cuando nosotros queremos hacer un sencillo, solo podemos utilizar uno de estos. Acá abajo, en ese caso, nosotros solo vamos a poder poner de uno de estos o del centro público y hacer otra diferente de centros privados. Y en la parte de aquí nosotros podemos ver lo que son las carreras, ¿no? O el área a la que se enfocaron esos miles de alumnos. En la agrupada es diferente porque nosotros vamos a ver varias series o en este caso vamos a ver la comparación de los centros públicos con los centros privados. Estas gráficas son muy utilizadas para poder hacer comparaciones en una misma área y correspondiente a dos lugares de proveniencia, ¿no? Miren, acá tenemos los guindas que están en este lado y acá tenemos los centros privados que vienen a ser los naranjas. Vemos que en ciencias de la naturaleza y de la salud estuvieron más de los centros públicos y menos de los centros privados. Pero ahora, ¿qué pasa si ese no es mi objetivo, no? Yo no quiero saber, o bueno, para mi estudio no es tan importante ver si es que provenieron de centros públicos o provenieron de centros privados. Entonces yo simplemente puedo utilizar una gráfica apilada, que es cuando pongo la cantidad o los miles de alumnos en centros públicos y le adiciono los miles de alumnos en centros privados. Como podemos ver aquí, ¿no? El guinda vendría a ser centros públicos y el naranja centros privados. Y estos dos se suman y me dan este total, que sería más de 80.000 alumnos. Muy bien. Acá también podemos ver otro. En este caso viene a ser un histograma. También es una representación de lo que son las barras. Se usa para representar las frecuencias de una variable cuantitativa continua. En uno de los ejes se posicionan las clases de la variable continua, los intervalos o las marcas de clase, que son los puntos medios de cada intervalo. Recuerden que nosotros hicimos en la clase pasada lo que eran las tablas de frecuencia, ¿verdad? Y también habíamos hallado lo que era la marca de clase, que era justo el punto medio de cada intervalo. Entonces, ustedes pueden poner lo que son los puntos intermedios de cada intervalo en la parte de acá abajo, que es lo más óptimo que poner el rango. Muy bien. En el otro eje, obviamente, vamos a tener aquí las frecuencias y acá vemos que no existe una separación entre las barras. Muy bien.
Este es otro tipo de organización del gráfico de barras. Este se le denomina el bidireccional. Tiene una orientación horizontal y contiene dos series de datos cuyas barras de frecuencias crecen en sentidos opuestos. Nosotros podemos poner, ¿no? Acá los varones y acá las mujeres. Digamos, en este caso podríamos poner lo que son el intervalo o el rango, ¿no? Esto de aquí vendría a ser el rango y cada uno de estos vendrían a ser los intervalos. Y ustedes también pueden poner lo que es la marca de clase en cada uno, sin ningún problema. Recuerden que la marca de clase es la mitad de este intervalo, ¿ya? Y en este caso, la frecuencia, ¿dónde iría? Pues en la parte de abajo. Vemos que el 0 se encuentra en el medio porque es donde se unen las dos gráficas. Para el lado derecho tenemos en este caso mujeres, que vendría a ser consumo de tabaco según el sexo y grupos de edad. Ya. Según las mujeres, ¿en qué edades consumen más tabaco? ¿No? Digamos cerca de los 30 años. Pero de ahí no han pasado hacia los 40. Mientras que en los hombres ya tenemos desde los 30 una gran cantidad y hasta los 40. Y eso podemos ver. Muy bien, también se puede realizar con la misma estructura, se podría decir, la pirámide de población. Una pirámide de población es un histograma bidireccional que muestra la estructura demográfica de una población, que puede ser por sexo y edad. En este caso, donde tenemos la edad, pues acá al costadito, y el sexo que está determinado como varones y como mujeres, y aquí vamos a tener las cantidades, ¿no? Bueno, acá nos explica que en el eje vertical se posicionan los rangos de edades, como les mencioné, y en el horizontal vendría a ser los porcentajes de la población, ¿no? ¿Qué porcentaje de hombres, qué porcentaje de mujeres y así sucesivamente? También vamos a hablar de lo que es una pirámide de población. Estos gráficos nos dan una visión de la juventud, la madurez o la vejez de una población y por tanto su grado de desarrollo. Entonces, vamos a tener, según la forma en la que se arme esto, dos tipos, la progresiva y la regresiva. La progresiva existe un alto porcentaje de población joven que va desapareciendo según avanzan las edades. Son típicas de países subdesarrollados cuya esperanza de vida es baja y la tasa de natalidad es alta. Mientras que en la regresiva vamos a ver que en la base existe menos población y en el medio existe una mayor población. Y la población envejecida es considerable. Son típicas de países desarrollados cuya natalidad está descendiendo y la esperanza de vida es alta. Entonces nosotros podemos identificar cómo aquí tenemos de 0 a 4 años, vemos una gran cantidad en porcentajes. Recuerden que estos son porcentajes, miren acá nos dice. Y mientras va avanzando las edades van disminuyendo, ¿no? Acá podemos decir que la tasa de natalidad es alta y la esperanza de vida es baja. Mientras que en otras gráficas que vendría a ser la regresiva, acá tenemos una tasa de natalidad bastante baja, que es el 30%, y se hace como una pancita, algo así, ¿no? Y vemos que en la parte adulta hay el mayor porcentaje de pobladores en esta parte. Entonces se puede decir que la esperanza de vida es alta. La pirámide de población puede ser estancada. Los tramos intermedios de edades tienen la misma población en la base, son típicas de países en vías de desarrollo donde se ha controlado la mortalidad y se empieza a controlar la natalidad. Este, de hecho, vendría a ser una de las mejores gráficas que se podrían obtener. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Una pirámide de población del 2009 y el 2018. Acá vemos los porcentajes y acá vemos que se han mezclado, tanto la 2018 como la 2019. Y en este caso también, ¿no? Esta de rayas así, horizontales, vendría a ser 2018 y esta vendría a ser la del 2009. Perfecto, acá vemos los años, el porcentaje y es una forma de poder hacer el estudio de una población. Ahora, en cuestión a lo que son los gráficos de líneas. El gráfico de líneas es una representación gráfica en el eje cartesiano de la relación que existe entre dos variables, reflejado con claridad los cambios que se van a generar, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a tener los meses y acá vamos a tener una cantidad. Muy bien.
En este caso también puede existir una mezcla de este gráfico de líneas, unas sobre otras, dependiendo de la leyenda que yo vaya a utilizar. Se suele usar para representar tendencias temporales. Listo, ahora, hay casos particulares, por ejemplo, si se unen los puntos medios de las bases superiores de las barras en los gráficos de barra, se obtiene un polígono de frecuencias. Aquí podemos ver justo el mismo ejemplo que estábamos viendo al inicio, ¿no? Que era la producción de cereales en España. Y en este caso son millones de toneladas métricas. ¿Y dónde van a estar? En este lado. Y aquí vamos a tener los años. Ahora, lo que es la pirámide de población, que eso también ya lo hemos visto, pero en este caso van a mezclar dos líneas con barras. En este caso, ¿qué pusieron? Españoles en barras, y acá están las edades, cada una de las edades, y los porcentajes también, mientras que los extranjeros lo representaron con una línea para poder diferenciarlo mejor. El gráfico de Pareto. Un gráfico de Pareto es un tipo de gráfico de barras verticales ordenados por frecuencia de forma descendente, que identifica y da un orden de prioridad a los datos. Aquí ya nosotros tenemos una tabla de frecuencias, si han podido ver, y también que vamos a tener los porcentajes y el porcentaje acumulado. Recuerden que en el porcentaje acumulado ustedes tienen que llegar a un 100%. En el eje horizontal se van a representar las categorías de la variable que queremos estudiar, diferentes causas externas de mortalidad. En el eje vertical derecho se muestra la escala de porcentajes y el eje vertical izquierdo la escala de frecuencias. Entonces prácticamente es como si se estuvieran uniendo dos gráficas, pero en una vamos a utilizar lo que son las barras y en otra van a ser las líneas. Las barras muestran las frecuencias de las categorías de la variable y la línea representa el porcentaje acumulado de dichas frecuencias respecto al total. En el gráfico de sectores, un gráfico de sectores es una representación circular de las frecuencias relativas de una variable cualitativa o también puede ser una discreta, que permite de una manera sencilla y rápida la comparación. Por ejemplo, acá vamos a tener alojamientos turísticos en el 2009, un total de cuántos se tuvieron, de 5 estrellas, 4 estrellas y así sucesivamente. Vamos a sacar el porcentaje de esto y para hacerlo hay que realizar la tabla de frecuencia. Cuando ya se tenga el porcentaje, podemos ponerlo y colocarlo en un gráfico de sectores. Y así cada color se va a diferenciar con cada una de las categorías. Muy bien, y aquí tenemos uno súper grandote, que es un ejemplo para que lo puedan ver. Ahora, lo que es pictograma. Un pictograma es un gráfico que representa o se va a representar mediante figuras o símbolos las frecuencias de una variable cualitativa o también puede ser discreta. Al igual que los gráficos de barras suelen usarse para comparar magnitudes o ver la evolución en el tiempo de una categoría concreta. Aquí tenemos tipos de pictogramas. La gráfica de barras, cuyas barras están constituidas por símbolos o figuras distorsionadas que se adaptan a la longitud de la barra. ¿Qué quiere decir? Si fuera 0, prácticamente la imagen no existiría. Si fuera 100, sería muy larguita, ¿no? Esta se va a adaptar a la cantidad o al resultado que tenga, en este caso, digamos, vidrio, papel y cartón y cada una de estas de aquí abajo. Muy bien, aquí también tenemos otro ejemplo, pero en este caso es como que si fuera barras, pero horizontales, ¿verdad? Y acá podemos ver que la imagen no se distorsiona, sino que se va repitiendo hasta que llega a la cantidad que se determina para cada uno de ellos. Es también otra forma que se pueda hacer. El gráfico de dispersión. Un gráfico de dispersión muestra en un eje cartesiano la relación que existe, pero entre dos variables. Nosotros en este caso podemos ver lo que es la producción agrícola en miles de toneladas. Y aquí ya tenemos todo este cuadrito que pueden verlo. Y este está relacionado aquí, que viene a ser un gráfico de dispersión donde vamos a ver cada uno de los puntos en este lado, ¿no? Listo. En el gráfico de dispersión, nosotros vamos a encontrar diferentes tipos. Dentro de ella es la correlación nula. Y quiero que se quede bien grabado en su cabecita esta imagen de aquí.
es cuando no existe ninguna relación entre las variables, se dice que ambas son independientes. Después tenemos lo que es la correlación lineal, puede ser negativa o puede ser positiva. Existe una relación lineal negativa si al aumentar los valores de la variable independiente disminuyen los valores de la variable dependiente. Y relación lineal positiva es si al aumentar los valores de la variable independiente aumentan los valores de la variable dependiente, ¿no? Este prácticamente se podría decir si es relacional o tiene una relación directa o no. En la correlación no lineal existe una variable entre las variables, pero no es lineal. Cuando ya se realiza todo lo que es la correlación lineal o la gráfica de dispersión, también se puede dibujar lo que se denomina la recta de regresión obtenida gracias a un método matemático que se le llama el ajuste lineal. Y este nos permite ver de una mejor forma el desarrollo de la variable, ¿no? Y finalmente, para estudiarlo, es el cartograma, es un mapa en el que se representan los datos estadísticos, pero por regiones. Justo estos mapas los hemos podido ver en lo que es el COVID-19, ¿verdad? En la pandemia mundial hemos visto qué países se encuentran con una mayor cantidad, cuáles son con menos cantidad y cuáles todavía no han sido contagiados. Bueno, chicos, muchas gracias por su atención. Sé que ha sido un poquito larga la clase, pero es muy necesario que ustedes puedan saber acerca de las gráficas que puedan utilizar en un estudio estadístico. Cuídense un montón y espero que les vaya muy bien. Hasta la próxima.